Historia anárquica. Hebert Nieto. Otra víctima del terrorismo de Estado. Publicado en revista Alter número 10, verano 2008. Autor El Indio, seudónimo de José Pepe Carvalla. Un sábado soleado de invierno, un 24 de julio de 1971, fue asesinado un joven obrero estudiante que aún no había cumplido 17 años. Hebert Nieto, el Negro Manuel, como se lo conocía en el viejo Instituto de Enseñanza de Electrotecnia y Mecánica, en la agrupación militante de la UTU y en la Escuela de Bellas Artes, o el Monje, como lo llamaban en el Instituto de Enseñanza de la Construcción, por una larga gabardina azul marino que le había prestado un compañero del IEM. Antes del sepelio, en el acto de la universidad, preguntó el orador del Centro de Estudiantes del IEC: ¿por qué él? ¿Por qué él? Podría haber sido cualquiera de nosotros que estábamos ahí en ese momento. Esta pregunta quedó sin respuesta. Hebert Milton Nieto Santos, nacido el 3 de agosto de 1954, fue un joven precoz en su madurez y su compromiso social. Terminada la escuela primaria, se inscribe en el Liceo Colón. Al mudarse al barrio Palermo, cursa el Liceo Zorrilla y el Instituto de Enseñanza de Mecánica y Electrónica, IEM, simultáneamente. En esa época trabajaba también en una carpintería. Ya a los 12 años, Hebert se encuentra participando en la sección sur de la UJC, en la Comisión de Propaganda, de la cual se desvincula en 1969 por no estar de acuerdo con el comportamiento del Partido Comunista en el conflicto de los obreros de los frigoríficos de ese año. Se acerca a los estudiantes libertarios del IEM, que en ese momento impulsan la democratización del gremio, confrontando las posiciones burocráticas y reformistas, promoviendo las asambleas de clase y el funcionamiento por delegados mandatados de dichas asambleas. Y así es cuando se aproxima a las ideas anarquistas. Desde esa época mantendrá su compromiso con las posiciones y prácticas libertarias desde sus distintos lugares de militancia. Esos años de la década de 1960 eran tiempos agitados, de definiciones, de compromisos, de deseos inmanentes de cambiar el mundo. Las revueltas culturales y antiautoritarias, la invasión de los tanques rusos en contra de la primavera de Praga, el Mayo francés, la revolución cubana, Vietnam, el Che. Todo esto dejó improntas importantes en esta generación. En Uruguay eran tiempos de fuerte represión, de dictadura constitucional. El presidente Pacheco gobernaba con decretos y medidas prontas de seguridad. Por medio de los aparatos represivos y de asesinatos, pretende detener la lucha de los trabajadores, de los estudiantes. Eran tiempos de militarización de trabajadores, de torturas y detenciones de luchadores sociales. Eran tiempos de los escuadrones de la muerte, que actuaban con total impunidad, con la complicidad encubierta del Estado. En la UTU, además de la democratización de los gremios estudiantiles, comienza la lucha por materiales y salones, enfrentando al decreto del 12 de febrero de 1970, que intervenía la enseñanza técnica y la firma de un convenio con el Banco Interamericano de Desarrollo, que pretende desmantelarla y ponerla al servicio de los intereses del capital y el imperialismo. No queremos ser idiotas especializados al servicio del imperialismo, sino técnicos al servicio del pueblo. Era la consigna de los estudiantes reivindicando una enseñanza integral. La dura lucha de los estudiantes de la UTU en aquellos años, a la que se sumaron los maestros de taller y los profesores,
logró detener los planes del BID, los cuales recién comienzan a ser aplicados con la apertura democrática y la reforma educativa de Rama en 1995. En todas estas luchas, donde se recreó, como en la lucha por la autonomía universitaria de 1958, la unidad obrero estudiantil, expresada en la solidaridad con innumerables conflictos obreros y populares, como los de la carne, el no pago baute, cañeros, medicamentos ferroviarios, TEM, BP Color, entre otros. Participó activamente Heber Nieto, aportando su espontaneidad y su frescura, su alegría para el trabajo colectivo, sus conocimientos en diferentes ámbitos, sus sugerencias como atento lector de teóricos libertarios. Participó en el Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, hasta principios de 1971, cuando se desvincula por el apoyo al proceso electoral de esta organización política. Se integra a la FAU, Federación Anarquista Uruguaya, y se reencuentra con los compañeros de la agrupación militante de la UTU, integrante de la Resistencia Obrero Estudiantil, la cual desde 1969 venía promoviendo en las distintas escuelas industriales, IEM, IEC, Artes Aplicadas, Escuela de la Unión, Escuela de Industrias Navales, las prácticas de libertarizar los gremios con métodos asamblearios y combativos. En esos años de duras luchas sociales, la clase dominante se prepara y utiliza todos sus recursos para defender sus privilegios. En 1969, la CIA envía a Montevideo un instructor para la policía, al conocido torturador Dan Mitrione, quien venía de trabajar con el Departamento de Orden Público y Social brasileño, los primeros que comienzan a utilizar sistemáticamente la tortura para el interrogatorio de izquierdistas. Desde ese momento, las fuerzas policiales, aplicando la experiencia brasilera del agente de la CIA, utilizarán la tortura de manera continua y rutinaria y comienzan a instrumentarse los grupos de choque contra la izquierda y los escuadrones de la muerte. En la madrugada del lunes 10 de agosto de 1970, aparece el cadáver acribillado de Dan Mitrione, quien había sido secuestrado por un comando tupamaro el 27 de julio de ese mismo año. Inmediatamente después del ajusticiamiento de Dan Mitrione, surge un escuadrón de la muerte del que hacían parte agentes de la CIA e integrantes de los servicios de inteligencia policial y militar vinculados con la agencia. Según la historiadora Clara Aldrich, eran grupos compartimentados entre sí, que realizaban atentados con bombas y amenazaban personalidades de izquierda. En otoño de 1971, algunas de estas personas constituyeron otro grupo más selecto y secreto, que dio comienzo a las ejecuciones y desapariciones de tupamaros. La elección de las víctimas mantuvo una relación directa o indirecta con el caso Mitrione. Ralph McGee, un agente arrepentido de la CIA, afirma que entre 1970 y 1972 la CIA armó directamente los grupos parapoliciales. En este periodo es nombrado como nuevo jefe del Departamento Nacional de Información e Inteligencia el inspector Víctor Castiglioni, quien ocupa ese cargo hasta el final de la dictadura. Muy poco se ha dicho de este tenebroso y siniestro organismo donde miles de uruguayos fueron salvajemente torturados y de su complicidad con los escuadrones de la muerte. Heber ya había sido detenido 3 veces por la policía. En ese periodo era seguido por tiras de la Dirección de Información e Inteligencia, a cuyo cargo estaba ya Castiglioni. El sábado 24 de julio de 1971, los estudiantes estaban trabajando en la construcción de los salones conquistados por la lucha. Esa lucha culminó en una ocupación de 5 días del IEC, en la que participó solidariamente Heber Nieto. No solo se lograron las nuevas aulas, sino que además se conquistó el derecho a gestionar la ejecución de las obras. Heber y sus compañeros fueron descubriendo en esos años que la acción directa es crítica y lucha contra el poder. Un estilo de trabajo, sin intermediarios ni representantes, que se opone a las burocracias. Pero también comprendieron que la acción directa es creación y vida.
Esa tarde soleada de invierno, más de 20 obreros estudiantes estaban removiendo la carpeta asfáltica y el contrapiso que cubría la terraza sobre la calle Arenal Grande. En ese mismo momento, unos 30 estudiantes muy jóvenes del IEC realizaban desde hacía 10 minutos un pacífico peaje en solidaridad con los trabajadores de la empresa cartonera Sixa, que estaba en conflicto. Las acciones de solidaridad del estudiantado con los conflictos obreros eran muy comunes en aquellos momentos. Un ómnibus que salía de la terminal que estaba frente al instituto intentó atropellar a los jóvenes que hacían el peaje. En respuesta, es golpeado y apedreado por los estudiantes. Los policías de particular intervienen disparando sus armas contra estos jóvenes, que no superaban los 15 años y que huyen a refugiarse al instituto. Desde la azotea, los trabajadores escuchan los disparos y ante el atropello por parte de los tiras, comienzan a tirar escombros y pedazos de la carpeta asfáltica. Estos se alejan hacia el Banco de Previsión Social en construcción para protegerse de la lluvia de piedras y desde ahí continúan disparando sus armas. Llegan nuevos policías de la seccional quinta que se unen a los tiras y sigue el enfrentamiento de las piedras contra las balas policiales. El director del instituto, Fernández, sale del edificio a dialogar con el subcomisario de la seccional. Vuelve diciendo que la policía se va a retirar y que se prosiga con normalidad con los trabajos de la obra. Los represores de la Dirección de Información e Inteligencia llegan comandados por el mismo Castiglioni cuando ya estaba todo en calma en la azotea. Nada hacía pensar que hubiera de nuevo represión. La Dirección Nacional de Inteligencia, conjuntamente con la Policía Metropolitana, rodean y desalojan la zona. Llegan 3 automóviles Maverick, de los que usaba la inteligencia policial, y 2 chanchitas. Según el semanario Al Rojo Vivo, minutos después llegaron otros 2 vehículos similares, de uno de los cuales, junto a los hombres de particular que descendieron, estaba el jerarca que dirigió todo. Finalmente llegó el último Maverick, del cual vimos sacar los 4 rifles con miras telescópicas. Estos fueron repartidos entre quienes no llevaban uniformes. El Centro de Estudiantes del Instituto de la Construcción, CEIEC, informa en un comunicado que, cuando se estaba trabajando con normalidad, la policía despliega sorpresivamente un operativo con ráfagas de metralleta, gases lacrimógenos y disparos de armas cortas y largas, como lo prueban los impactos en las paredes. Heber Nieto es herido de bala, disparado a unos 30 metros de su misma altura. Desde la azotea del Banco de Previsión Social fue visto por estudiantes empleados del CASMU un tira con arma larga de precisión y mira telescópica. En la azotea había una pequeña puerta de salida. Para llegar a ella había que subir unos escalones. El tira que estaba en la azotea del nuevo edificio del BPS en diagonal con el IEC apuntaba contra la puerta de salida. El monje pasó varias veces por esa puerta durante los enfrentamientos. El francotirador lo vio claramente. Apuntó cuidadosamente y disparó con voluntad de matar. Cae mortalmente herido. Una bala le atravesó los pulmones y le partió el corazón. Uno de los 4 francotiradores de Castiglioni es el autor del disparo. ¿Quiénes eran esos 4 vestidos con overol gris, que utilizaban armas no reglamentarias, que provenían de envíos especiales que llegaban de Estados Unidos? Estos 4 hombres de particular eran probablemente integrantes de un grupo parapolicial bajo las órdenes de Castiglioni. Este último está señalado en las confesiones del agente de la CIA, Bardesio, como integrante de los Escuadrones de la Muerte. Los informes del médico forense, Dr. Julio Arzuaga, y de la propia sala de abogados de la UTU fueron concluyentes en cuanto a los responsables del homicidio. El Consejo Interventor de la Universidad del Trabajo prohibió difundir el informe de sus abogados. Unos días después, el domicilio del doctor Arzuaga fue víctima de un atentado dinamitero realizado por un escuadrón de la muerte. Primero la policía quiso hacer creer que la bala que había matado al estudiante había sido disparada por sus propios compañeros. Después, ante las conclusiones del médico forense, de la sala de abogados de la UTU y de los testimonios del director del IEC, de trabajadores del CASMU y los propios testimonios de los estudiantes y los maestros del taller, quedó demostrado que los disparos venían de la policía
venían de la policía y que la bala que lo mató provenía de un disparo con un rifle calibre 22 a la misma altura donde estaba la víctima y aproximadamente a 30 metros de distancia, en diagonal con la puerta de salida de azotea, es decir, desde el primer piso del edificio del BPS en construcción. La policía se había comprometido con el director de la IEC, que no iba a pasar nada, que todo volvía a la normalidad. Sin embargo, volvieron, fríamente calculado, buscaron y fusilaron a su víctima. Buscaron y fusilaron a su víctima. Hoy seguimos sin saber quién le disparó. Nunca la justicia investigó el caso. Sigue la impunidad, como en todos los casos donde se supone que actuaron los distintos grupos fascistas, parapoliciales y escuadrones de la muerte, que accionaron en la oscuridad, desde la ilegalidad constitucional y con respaldo institucional para realizar atentados y asesinar militantes de izquierda. En el asesinato de Heber Nieto, todo indica que actuó el escuadrón de la muerte de Castiglioni, el mismo que lo venía siguiendo, el mismo que días más tarde pone una bomba en el domicilio del médico forense Arzuaga, el mismo Castiglioni que fue homenajeado en el Parlamento por el diputado Colorado García Pintos, ex integrante del grupo fascista Juventud Uruguaya de Pie. La verdad y la justicia siguen faltando.